Es el Cristo Pantocrátor. Su mano derecha está levantada en un gesto de bendición y su mano izquierda sostiene el Evangelio, que simboliza la verdad divina y la palabra de Dios. A la caída de la Roma occidental, el mundo antiguo se derrumba y surge la vida feudal. El arte en estos tiempos se nutre de la Roma oriental, de Constantinopla y su iglesia oriental, la ortodoxa. El arte bizantino está al servicio de la religión. El uso del dorado es necesario en su representación. Este remite la luz celestial. Entonces, Jesús se muestra como el Cristo Todopoderoso y la imagen central. Es el Cristo Pantocrátor. Su mano derecha está levantada en un gesto de bendición y su mano izquierda sostiene el Evangelio, que simboliza la verdad divina y la palabra de Dios. A menudo está rodeado de un halo y se acompaña de una cruz inscrita con la abreviatura griega del nombre Jesucristo. La reproducción de su figura tiene fines litúrgicos, políticos y teológicos. No interesa expresar la realidad, interesa revelar trascendencia y eternidad. Ahí está el Hijo de Dios, con gesto sereno y una mirada fija, con gestos de omnipresencia y juicio eterno. Los cuadros o frescos no tienen volumen, tampoco perspectiva social. El arte no representa el mundo visible, sino una perspectiva absolutamente espiritual. Entonces, el yo, el individuo, se encuentra ausente. Cristo no está representado como hombre, sino como un símbolo divino. La imagen no está hecha para contemplar, sino para venerar. El poder se encuentra en el Espíritu Divino. La imagen de Cristo domina el espacio físico y simbólico de los ambientes más sagrados de la sociedad. Es una figura de autoridad. La imagen no es sobre el poder, es el poder. No será hasta el Renacimiento en el que el arte comience a representar al ser humano como centro del mundo, que en el barroco luego entrará en crisis y que más adelante la representación del hombre se volverá tan efímera y fluctuante bajo la máscara de impostación. Cada época deja su rastro en su arte. Su manera de pensar o actuar se puede expresar con claridad en la figura de un cuadro. En esta ocasión, te muestro cómo el beso de Judas del pintor Giotto expresa con precisión la transición de la sociedad feudal a una época más humanista como la del Renacimiento. Es decir, cómo empezamos a dejar de mirar al cielo y empezamos a mirarnos entre nosotros. En un contexto en el que el mundo feudal empieza a tambalear, en el que el poder del Papa y los reyes empiezan a chocar, Giotto nos entrega la representación de la traición de Judas a Cristo. En el trasfondo, la obra nos expresa la deslealtad en el sistema feudal. No es para menos, la traición era el pecado máximo en una sociedad basada en el honor, el juramento y la fidelidad. En un tiempo aún dominado por la Iglesia, la escena nos destaca los valores ligados al humano, pero con figuras aún teocéntricas. Jesús aún conserva su halo y el dominio central de la escena. Sin embargo, Judas discute el protagonismo bajo un perfil dramático en su condición humana. Giotto abandona los íconos planos y dorados por cuerpos tridimensionales y rostros con emociones. Es la primera vez que el cuerpo tiene expresión. La escena ya no es fija ni eterna, se expresa en una situación temporal concreta. Es el inicio de la representación del movimiento, de la historia hecha evidencia. El intercambio de miradas, la tensión del momento, el contacto físico, ya no puede representarse como un solo icónico, sino como una experiencia dramática. Judas ya no es el símbolo abstracto del mal, ahora es un hombre que representa el conflicto moral interno. El beso, entonces, no es solo un acto físico, es la expresión de la dualidad interna de la complejidad del individuo. El fresco ya no solo representa una verdad teológica o una situación espiritual, ahora expresa también una situación histórica. El color dorado de la época bizantina ya ha sido ahora reemplazado por el color amarillo que cubre a Judas. Ahora el color amarillo representa la envidia, y la bolsa de monedas que carga su imagen sugieren la presencia del capital mercantil.
El conflicto entonces no es solo en función del honor, sino también por el dinero. Sin duda, es el beso de Judas una representación en fresco que se abre como la transición del arte simbólico bizantino al arte de la autorrepresentación humana. La pintura de Giotto sigue siendo religiosa, pero en ella surge una mirada moderna, la que se pregunta por la verdad no mirando al cielo, sino en el rostro del otro, en la tensión del cuerpo, en el instante antes de la traición. La verdad revelada ahora se convierte en una forma de conocimiento sensible, en el que el cuerpo y la emoción son fundamentales en nuestra percepción, y por tanto, la representación ya no se impone, sino que nos enfrenta a lo real. Sin duda, el espectador empieza a intervenir. Nos encontramos en pleno auge del Renacimiento. El tren de la razón y el humanismo se encuentran a todo vapor. La Iglesia debe adaptarse si pretende negociar el poder. Entonces, el Papa Julio II debe reconciliar el Vaticano con el pensamiento clásico grecolatino. Debe demostrarse heredero de su grandeza cultural. En las estancias del Centro de Poder Católico, Rafael Sanzio acepta el encargo religioso, pero bajo una perspectiva claramente humanista. Su obra ya no trata lo divino, tampoco lo simbólico, aún menos lo religioso. El tema de su obra es el pensamiento. La figura atemporal que desarrolla no es la de Jesús, sino la de los grandes filósofos de la antigüedad. Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Estos ya no se muestran sobre una escena celestial, sino sobre un espacio arquitectónico ideal, símbolo de armonía, proporción y medida. La composición de elementos es racional, los gestos son calculados, se establece una dualidad personificada. No hay imagen divina. Platón y Aristóteles ahora se encuentran en el centro, representan las dos grandes vías del pensamiento. Platón señala el cielo y Aristóteles la tierra, conocimiento basado en la idea o conocimiento basado en la materia. Uno lleva a la trascendencia y el otro el empirismo. Sujeto y objeto se discuten. Se abre el debate, se genera un espacio para pensar. El problema central no se encuentra en la fe, ahora está en el saber. El conocimiento se construye en el diálogo y ya no en la revelación. La razón humana no solo ha reemplazado lo divino como principio organizador de la imagen, sino también como principio de la vida diaria. El pintor empieza entonces a representarse. Rafael se representa y también representa a sus contemporáneos. Da Vinci es Platón, el arquitecto Bramante es Euclides y Miguel Ángel es Heráclito. La fusión que realiza entre pasado y presente es una afirmación decidida de su movimiento cultural. El saber antiguo se encuentra ahora en el presente. La escuela de Atenas ahora tiene una nueva élite intelectual, son los humanistas. Esta nueva élite no es parte de la nobleza, tampoco es miembro del clero. El poder se ha inclinado su balanza en la ciencia, más que en la religión. La Iglesia lo ha reconocido y ahora inclina su doctrina a una perspectiva más humanista. El mundo empieza a verse menos cerrado y jerárquico. El saber circula entre iguales y se muestra como instrumento de poder. La pintura de Rafael entonces nos presenta el saber hecho cuerpo, puesto en forma humana, en gestos, en arquitectura. Por tanto, lo que es y lo que hace ahora tendrá total fijación en su representación. ¿Quién está mirando a quién en este cuadro? ¿A quién pinta Velázquez? ¿A ti, al rey o a nadie? Nos encontramos en una época de grandes cambios. El viejo orden feudal, aunque tambaleante, aún resiste el avance de un nuevo orden social. El Renacimiento llevó a la razón tan lejos que ya no puede cobijarse sobre el manto medieval. La reforma protestante y la contrarreforma católica sacuden los cimientos de la fe,
y las monarquías, mientras tanto, expresan su último aliento de poder. En medio de esta inestabilidad histórica, el equilibrio, la proporción y la armonía renacentista se hacen insostenibles. El arte ya no puede limitarse a la belleza ideal. El cambio exige una revisión crítica en el mundo interior, una explosión de emociones y, por tanto, tensión y conflicto. Así nace el barroco, un arte dramático, inquieto y altamente expresivo. Es precisamente ahí, en ese contexto de crisis y representación, en el que aparece una de las obras más enigmáticas de la pintura occidental, Las Meninas de Diego Velázquez. Velázquez representa una escena de la corte española del siglo XVII, en una situación de aparente simpleza y armonía, pero el cuadro carga un importante conflicto en el plano subjetivo. En él se discute una verdad única. Los actores puestos en escena se disponen en un juego de miradas y movimientos que involucran al espectador. No queda claro a quién se pinta, quién es el espectador o quién es la figura de poder. El filósofo Michel Foucault se detiene en este misterio y señala que el autor del cuadro se representa a sí mismo en movimiento, pero no nos muestra lo que pinta. Expresa una mirada, o bien al espectador, o bien hacia los reyes, los que apenas se reflejan en el espejo del fondo de la escena, símbolo de un poder en decadencia. En medio de la escena se encuentra la infanta Margarita, sus damas de compañía y los bufones o llamados enanos, todos sobre un mismo plano. Sin embargo, cada uno lleva en su representación la expresión de su posición en la corte del poder. Hasta el perro mastín de la escena se muestra como un símbolo de fidelidad, pero que está sentado del lado de la marginalidad. La infanta Margarita encarna la continuidad del poder feudal. Sin embargo, su condición de mujer expresa la fragilidad de su poder. Es mujer en un momento donde no hay aún un heredero varón. La presencia de bufones o llamados enanos expresan para la época la vulnerabilidad y decadencia del cuerpo, opuestos a la imagen idealizada de los reyes y nobles. Se resalta entonces que el esplendor de la corte española coexistía con la vida marginal. Esto revela algo propio del barroco, la inestabilidad de las estructuras de poder y la aparición de la ambigüedad social. Frente a todos, existe un espacio vacío, existe dispersión en las miradas. El espectador, ya sea el externo o los reyes, nuevamente son sujeto de interés. Esto invierte el mecanismo tradicional de la observación en el arte. El sujeto que observa, los reyes o el espectador, se convierten en objeto de la escena y viceversa. Empieza la interacción. Los personajes, ¿a quién dirigen su mirada? ¿A quién el pintor representa? ¿Quién es el que domina la escena? El poder no solo está en cuestión, sino también el saber. De esta manera, la pintura ya no expresa una verdad única, como en el Renacimiento. Ahora se presenta como un ejercicio que invoca la interpretación, en un juego de espejos, en un enigma abierto. El objeto en sí mismo no es el que importa, sino su expresión o el acto simbólico de su movimiento. La representación ha dejado de ser un reflejo del mundo, ahora es un mundo para sí. La verdad entonces se fragmenta, se promueve una verdad individual. Entonces, el cuadro representa una época de múltiples perspectivas, donde el sentido no está dado, sino disperso. La verdad se empieza a ser múltiple, se encubre como ficción o montaje, en un juego de apariencias, brindando espacio abierto a las preguntas y también a la interpretación.